estás el día de hoy? Muchas gracias por volver a confiar en mí para escuchar un mensaje que sé que va a bendecir muchísimo tu vida. Hoy quiero hablar de cómo resolver conflictos. Este tema es muy importante porque sé que todos, al ser seres humanos, batallamos con nuestras actitudes, diferencias, pues somos seres imperfectos y es normal, la hemos regado cañón. Ahora, ¿por qué es importante resolver conflictos? Los conflictos no resueltos siempre nos van a robar en toda su extensión de la palabra, tanto energía, dinero, tiempo, pero sobre todo salud. Mucha gente se enferma porque no ha sabido resolver problemas con las personas, con sus familiares, con sus parejas, y todo esto se manifiesta en el cuerpo. Entonces tenemos que entender que tener conflictos con las personas de alguna u otra manera nos está robando. Entonces el conflicto empieza cuando no nos dan o no recibimos lo que nosotros esperamos, lo que necesitamos o deseamos, y por esto surge el pleito, los malos entendidos, de repente las ofensas. Ahora, los hombres no me dejarán mentir que las mujeres muchas veces como que no sabemos expresar realmente lo que traemos dentro de nuestra mente o nuestro corazón, y por eso nos ponemos o serias o a lo mejor un poco distantes. Por eso es muy importante entender nosotras como mujeres que necesitamos el conflicto resolverlo de una forma muy madura y saludable. Ahora, ¿qué tiene que ver Dios en todo este asunto? Dios siempre quiere hacer algo en medio del conflicto. A Dios le importamos. Dios no nada más está en el cielo pensando, ay, hoy me voy a preocupar por mantener los océanos en su lugar y el sol en su lugar. O sea, realmente Dios no es así. Tenemos una vaga idea de lo que es Dios. Dios, dentro de las escrituras, da ciertos principios fundamentales para resolver los conflictos que tenemos con la otra persona, porque a Dios le interesan las relaciones interpersonales como no tienes una idea. La palabra de Dios en Santiago 4:1 dice: ¿de dónde provienen los pleitos y las guerras entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, los deseos de cada quien, las necesidades de cada quien. Entonces muchas veces de los pleitos es porque no estamos consiguiendo lo que deseamos, porque no está haciendo la otra persona lo que quisiéramos y estamos esperando que esa persona lo realice para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos y que la relación esté bien, ¿cierto? Entonces sé que hay unos problemas que muchas veces se dan por otro tipo de situaciones, pero la mayoría de los casos es por los deseos que tenemos en el corazón, o las cosas no se asemejan, somos diferentes. El punto número 1 es que dejes de buscar el conflicto a toda costa. O sea, muchos de nosotros inconscientemente como que ya estamos acostumbrados a pelear, a debatir, a dar la contra. La palabra de Dios en Filipenses 2:3 dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien estimando al otro como superior a ti mismo. Y esto es un consejo que realmente en la palabra de Dios a mí me despierta mucho el corazón, porque digo, oye, sí es cierto. O sea, a veces por todo queremos hacer un problema, por cualquier pensamiento diferente, por cualquier situación que no nos pareció, queremos hacer una bomba. Yo incluso recuerdo que al principio, cuando empecé a conocer a Cristo, estaba como tan acostumbrada a pelear una y otra vez que de verdad hasta ya era como parte de mi diario vivir, era mi pan de cada día. Después, cuando empecé a conocer la palabra de Dios y empezar a ver y a reflexionar sobre lo que Dios quería de mí, me puse a pensar y dije, oye, todo esto que estoy haciendo no es correcto. Pero conforme fui llevando mis molestias y mis cargas a Dios, de verdad que la oración era el ejercicio perfecto para yo poder calmar y tener un poco más de dominio propio si llegaba a tener alguna situación con alguien que no me pareciera. Entonces ya no reaccionaba, simplemente empezaba a tratar de resolver la situación, empezar a dialogar sanamente y no atacándome con la otra persona, estarle diciendo tú, es que tú siempre haces esto, tú nunca esto. Entonces culparnos los unos a los otros no nos va a ayudar a resolver el conflicto. Entonces el ejercicio espiritual, que es la oración, me estaba dando a mí fuerza para tener dominio propio. Y dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice: el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad y dominio propio. Ahora, claro que este proceso tuvo su tiempo, no te lo niego, no fue de un día a otro de que ya hoy sí empecé a orar y de repente ya cambié todo. Eso no es magia, es como un ejercicio muscular que estás realizando. No se ve de inmediato el resultado, pero conforme tú lo vayas haciendo, de verdad es que tus días, tus relaciones, tus conflictos van a empezar a menguar.
vas a empezar a cambiar tu enojo por paz. El 2 que quiero mencionarte, no podemos todo el tiempo pensar que tenemos la razón. Ahora, en este punto es muy normal pensar como seres humanos que somos imperfectos, que tenemos la razón. Probablemente sí la tienes, no digo que no. Aunque la otra persona haya tenido el 80% de responsabilidad, probablemente tú tienes 20% y tú necesitas hacerte cargo de ese 20%, porque un conflicto siempre se da entre dos personas. Entiendo que a lo mejor estabas normal y alguien te hizo algo a ti, pero a lo mejor tú reaccionaste y esa reacción te costó a ti ese 20-30%. Entonces tú tienes que pedir perdón por ese 20% o 30% de lo que tú hiciste y entender que son dos personas que se equivocan y dos personas que necesitan ceder a reconocer cada quien. Entonces pensar yo tengo la razón te cierra a ti las puertas totalmente a la negociación, a la reconciliación, al proceder al perdón. La palabra de Dios dice, todo camino del hombre es limpio en su propia opinión. Esto viene en el libro de Proverbios. Y sí es cierto, porque todos estamos pensando como que esto es correcto, esto que yo hice es lo mejor. Pero luego más adelante dice, pero Dios pesa los corazones. O sea, Él pesa tu corazón y Él sabe si es correcto, hasta qué punto estás bien tú y hasta qué punto no estás bien. De verdad es que ese pensamiento no te va a llevar a estar bien con la gente que está alrededor tuya. Tú tienes que entender que todos somos imperfectos. Puedo entender que hay cosas que de plano están bien cañonas, que probablemente no se pueden arreglar tan sencillamente, pero dependiendo de la gravedad del asunto es hasta dónde tú puedes ceder o no ceder. Dios siempre recomienda una reconciliación. Entonces esa frase te mantiene en una postura de enojo, de amargura, de orgullo y no te permite voltear a ver la postura de la otra persona, su argumento, su sentir, sus ideas o su respuesta de cómo sucedieron las cosas, sino darle a la otra persona el beneficio de la duda. Es muy importante. Como dice la palabra, dice, estima al otro como superior a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no actúes en contra de la otra persona si ya te hizo algo, no te vengues, no estés pensando, ok, yo se lo voy a regresar porque él me hizo esto o aquello, porque luego eso te mete en un círculo vicioso de estarse ofendiendo el uno al otro o estarse atacando el uno al otro y jamás van a llegar a lo que se quiere, que es a seguir disfrutando de su cariño, de la relación, del amor, de la amistad, porque cuando no le das el valor a la otra persona, empiezas a rechazarlo, empiezas a ignorarlo, empiezas a hacerlo sentir mal. Entonces por eso debemos abrir el canal de comunicación para no pensar todo el tiempo que estás en lo correcto y que todo lo que tú piensas así es. Ahora, como no es fácil salir del conflicto, el punto 3 y al que te quiero llevar y el más importante es que siempre necesitamos acudir a Dios para que Él nos aconseje de la mejor manera. Yo he tenido conflictos donde he tenido que acudir a la palabra de Dios y no religiosamente para decir, ay sí, Dios arregla mis conflictos y hace un milagro y que esto se arregle y todo esté bien. No, simplemente porque cuando abres la palabra de Dios es una guía de sabiduría, sobre todo el libro de Proverbios y los Evangelios, mismo libro donde te puede mostrar un panorama súper diferente. Entonces te ayuda a ver las cosas con una perspectiva divina, con una perspectiva diferente a lo que tú normalmente estás viendo con tus emociones y con tu carne. La verdad es que sé que hay conflictos que son muy difíciles de solucionar. Es realmente fundamental que tú vayas a la palabra de Dios para que te muestre lo que hay en tu corazón, lo que tú deberías de cambiar y lo que la otra persona también debería pues amoldarse a ti para que los dos pudieran llegar a un acuerdo y no volver a presentarse un conflicto así o una situación, ¿verdad?, que esté perturbando la paz de los dos, ¿no? Siempre nos van a hacer daño, siempre nos van a ofender, siempre alguien nos va a hacer algo que a lo mejor nunca te imaginaste que sería así, pero yo creo que es muy importante entender que Dios es el único que nos puede dar la sabiduría que necesitamos, es el único que nos puede poner amor por los otros. Cuando me pongo a orar, Dios me pone amor por las personas, incluso por las que me han hecho daño, y me ayuda a volver a poner a esas personas en la misma posición o con el mismo valor que como Cristo o como Dios las ve. Y como dice la palabra, es súper importante perdonar hasta 70 veces 7.
Mi recomendación no es que toleres el pecado, sino que el pecado siempre sea llevado a los pies de Dios para que Dios te ayude a cambiar a ti, para que Dios ayude a cambiar a la otra persona también que probablemente está haciendo algo constantemente, siempre te promete lo mismo, nunca realmente hace un cambio verdadero, pero solamente es cuestión de que tú tomes una decisión, platiques con él y si no hay frutos de arrepentimiento, ¿qué es frutos de arrepentimiento? Ver arrepentimiento y después un cambio. O sea, entonces, si no hay eso, tú tienes que pensar seriamente qué hacer con esa situación, ¿verdad? En este caso, si es violencia física, psicológica, sexual, a lo mejor alguna mentira, infidelidad, donde constantemente se está presentando, bueno, ahí sí es muy difícil seguir con la persona. Hoy te pregunto, ¿realmente qué parte de tu naturaleza egoísta está dañando esta relación? Pues es importante pensar qué papel tengo yo dentro de este conflicto o qué estoy provocando que no se están arreglando las cosas y sigue igual la misma situación una y otra vez. Quiero ser muy clara con esto, es muy diferente en el plano matrimonial, la verdad es que la palabra de Dios da consejos diferentes en esos aspectos, pero yo quiero decirte que todo tiene solución. Todo problema debe ser expuesto ante la palabra de Dios porque Dios es el mejor consejero cuando tú le permites entrar en tu vida. Dios nos ayuda a cambiar patrones de comportamiento tóxicos, nos ayuda a cambiar actitudes o reacciones que realmente no deben de estar. Entonces, pues espero que te haya ayudado muchísimo este video. Te mando muchos saludos, muchos abrazos. Gracias por verme hasta aquí. Y bueno, espero que estos mensajes sigan bendiciendo tu vida y nos vemos prontito. Adiós.